pasaje de la predicación y voy a decir otra vez a nuestro hermano L que se vaya preparando y coja Lucas 20, por favor, del 9 al 18, que es la parábola de los labradores malvados, ¿vale? Sí, léelo, hermano. Lucas 20, del 9 al 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, vamos a ser expuestos a tu palabra, Señor, a tus consejos, a tus enseñanzas, Dios mío, Señor, aquí en Lucas. Te damos gracias, Dios mío, Señor, por esta parábola en la cual nos vamos a sumergir. Sabemos que es demasiado profunda para nosotros tu palabra, pero nos deja, Dios mío, Señor, entenderla para poder, Dios mío, Señor, conocerte más. Porque aquí se ha puesto Cristo como nuestro Salvador. Te damos gracias por ello. Prepara nuestro corazón, Dios mío, Señor, que es un corazón débil y tenemos una mente distraída. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, Señor, porque es necesario, Señor, tu palabra para nuestra vida. Es nuestro sustento diario y continuo. Y por ello te damos gracias porque no nos dejas sin este alimento, Dios mío. Señor, te damos gracias. Nos ponemos delante de ti, dándote gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues es una parábola muy conocida, que se ha hablado mucho de ella y tiene una profundidad para nuestras vidas que, como he dicho en la oración, es demasiado profundo para nosotros su palabra porque no tiene límite, es insondable. Nunca llegaremos a la profundidad de la palabra que está escrita, pero podemos chapucear en ella. Podemos sumergirnos un poco. Dios nos da la oportunidad de poder sumergirnos ante su palabra y es una palabra que es una parábola que, aunque la hemos escuchado, siempre habrá profundidad suficiente para seguir leyéndola, estudiándola y conocerla. Y me gustaría empezar con una pregunta que, si saliésemos de aquí, porque aquí, pues, gracias a Dios tenemos el conocimiento, pero es una de las preguntas que yo suelo hacer muchas veces en mi trabajo, y es: ¿por qué el ser humano, al final de su vida, debe de ser juzgado? Y muchos me dicen, pues por sus malas acciones, porque hacen cosas malas, pero yo no soy tan malo. Hay gente que no se considera tan mala como para ponerse delante de un Dios para ser juzgado. Y otros dicen, bueno, los malos, los que hacen cosas malas, esos deben de ser juzgados. Pero ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos enseña a nosotros las Escrituras? ¿Qué nos enseña la Biblia? Nos enseña en Romanos 3:23, por ejemplo, hay muchos versículos, pero tomamos uno en Romanos, dice que por cuanto todos pecados están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué debemos de ser juzgados? Porque Dios juzga a los pecadores con una perfecta justicia, y por ejemplo lo vemos en el Salmo 96:13, dice: delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y al pueblo con fidelidad. Él se está declarando que el hombre ha pecado y que él, por ser justo, debe de juzgar con rectitud
a todos los pecadores. Y vemos como la Escritura nos enseña que Jesucristo es el único camino al Padre. Es el único Salvador. Somos pecadores, el Padre nos tiene que juzgar, pero Cristo es nuestro Salvador de ese juicio. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y algo que aclarar es que toda la humanidad está bajo condenación por causa de su pecado, eso es lo que enseñan las Escrituras. Entonces Cristo no vino a condenar, vino a salvar de la condenación que ya estaba el hombre. Cristo vino a salvarnos de la condenación que teníamos. El ser humano estaba condenado y Cristo vino a salvar de la condenación. No somos condenados, el hombre no es condenado por rechazar al Hijo. Es porque el hombre ya ha rechazado, porque es pecadora, a Dios. Y Cristo vino como Salvador por causa de ese pecado y ese rechazo. Y hemos visto en el texto, veremos el rechazo, hemos visto el rechazo de los pecadores. Por ejemplo, los fariseos, cómo rechazaban a Jesús. Y vemos en el contexto de este pasaje, en Lucas 19, porque hemos leído el 20, vemos en Lucas 19 el contexto, cómo Jesús acaba de entrar en Jerusalén, ese es el contexto, ¿vale? Cómo Jesús acaba de entrar en Jerusalén, el pueblo la aclamaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, quisiendo coronarle como rey, y porque no entendían el plan eterno de Dios, y entonces le querían proclamar como rey. Y ya los líderes religiosos, todos los fariseos, todos veían ese clamor y ya se enfurecían y ya en sí ya pensaban, hay que matarlo. Hay que acabar con él porque el pueblo clama. Y vemos luego en los siguientes versículos, vemos la purificación del templo, reclamando a los líderes religiosos cómo han consentido que el pueblo haga todo lo que estaban haciendo en la puerta del templo, profanando todo el templo para lo que estaba hecho, que era para la oración y los sacrificios. Y los fariseos vuelven otra vez a morderse los dientes diciendo, pero ¿y esto por qué lo haces? Luego le preguntan, ¿con qué autoridad haces tú todo esto? Siempre para pillarle, siempre para... Ese es el religioso, ese es el que rechaza al Hijo. ¿Con qué autoridad hace todo esto? Y ese es el contexto. Dice, bueno, os contesto con qué autoridad hago yo todo esto. Si me contestáis una pregunta, el bautismo de Juan, ¿que era del cielo o era del hombre? Y no saben contestarle. Y todas las preguntas, todo era para pillarle a Jesús, para arrestar a Jesús y poder entregar a los romanos para su muerte. No solo querían arrestarlo, querían la muerte de Jesús. Y ese es el contexto. Y ahora vemos que por causa de que los fariseos iban a pillar a Jesús para poder matarlo, Jesús ve el corazón de los fariseos que siempre van a por él, siempre quieren pillarlo, siempre están con preguntas para poder arrestarlo. Por causa de los fariseos, dice la parábola de los labradores malvados en Lucas 20 del 9 al 18. El contexto es ese y luego ya nos metemos en la parábola de los labradores malvados. Y Jesús relata una historia usando imágenes muy sencillas, pero que representan realidades profundas. Y todos los oyentes lo entendieron. Hemos podido leerlo, que todos... Esta parábola no tuvo que ser explicada por Jesús y los discípulos. ¿Qué quería decir esta palabra que no hemos entendido como ha habido otras ocasiones? Estas las entendieron, porque el pueblo luego clamó, esto no ocurra. Y los fariseos luego entendieron diciendo, esto es por nosotros. O sea, lo entendieron. Entendieron quién era el dueño de la viña, entendieron qué era la viña, entendieron quién eran los labradores, los siervos enviados y el Hijo amado. Que el dueño de la vida representaba a Dios, que la viña era el pueblo de Israel, que los labradores, que si los labradores representan a los líderes religiosos,
Por eso se identificaron con diciendo, los malvados que somos nosotros. Hay que acabar con estas historias y con esto que está contando. Entendieron quién eran los siervos enviados, que eran los profetas del Viejo Testamento, que Dios envió al pueblo. Y el pueblo mismo los maltrataban. Los líderes religiosos no aceptaban las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento si los maltrataban. Y entendieron que el Hijo amado representaba a él, a Jesús, quien también sería rechazado y asesinado. Todos lo entendieron. No tuvo que haber explicaciones de parte de Jesús. Vemos la paciencia en esta parábola, en este relato que habla Jesús. Vemos la paciencia de Dios, porque cuando envía a los 3 siervos, vemos una paciencia de parte de Dios, enviando siervo tras siervo para corregir. Habían profecías de juicio, pero primero siempre había profecías para corregir al pueblo por su pecado. Arrepentíos y volveos y apartaros de todo pecado, siempre, siempre. Y vemos la paciencia de Dios como que no cometes un pecado y cae el juicio de Dios. Siempre de parte de Dios hay una corrección, hay un querer cambiarte, hay un querer de que nos demos cuenta de lo que está pasando. Siempre. Dios no envía juicio directamente. Hay compasión, hay misericordia y hay paciencia de parte de Dios para que nos convirtamos y nos apartemos. Y vemos que el verdadero veredicto de su juicio es cuando se rechaza al Hijo. Ahí hay un veredicto porque no hay nada más que el Hijo. Entonces ya hay un juicio. Porque Dios nos puede estar enseñando y puede estar profetizando para que se arrepienta el pueblo y viene Cristo y lo rechazan, ya no hay más. Después de Cristo ya está el veredicto. Habéis rechazado al Hijo, hay condenación. Porque era el único medio para poder salvar del pecado a los pecadores. Es el único camino hacia el Padre. Y el primer punto que quiero tocar es el efecto del pecado. Porque el efecto del pecado es tan profundo que ciega al hombre y a la verdad de Dios. Los fariseos vieron los milagros, escucharon las palabras de Jesús, pero su corazón estaba endurecido. Y un corazón endurecido te lleva a rechazar a Cristo. Porque el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados y por sí mismo no puede venir a Cristo. Solo Dios puede darle vida y abrir sus ojos ante esta verdad. Por eso Cristo vino a cumplir, o sea, vino a morir por alguien que no podía hacer nada por él mismo. Tuvo que hacerlo. Porque el hombre por sí mismo, está muerto en sus delitos y pecados, no puede salvarse. Y Cristo vino a cumplir y hacer algo que nosotros por nosotros mismos no podíamos hacer. Vino a salvarnos. Porque Él es el único camino al Padre y el único fundamento de nuestra salvación. Cristo tuvo que venir por causa del pecado. Y porque el hombre, por causa del pecado, no puede salvarse a sí mismo. Por eso tuvo que venir Cristo. Porque o Él nos salva, o no nos podemos salvar de ninguna forma. Y vamos al juicio de los infieles y la gracia a otros. Porque vemos en Lucas 20, del 15 al 16. Porque aquí quiere decir que destruirá a esos ladrones y dará su viña a otros. Que eso entendieron claramente los fariseos. Destruirá la viña, destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y luego vemos la reacción del pueblo, que eso nunca suceda. Anuncia un juicio directo sobre los líderes religiosos por rechazar al Mesías y abusaran de su responsabilidad. No, eso no significa que Dios abandonó al pueblo de Israel, sino que tiene que venir juicio por lo que están haciendo los líderes religiosos que son encargados de cuidar y guiar al pueblo y no lo hacen.
Entonces, eso merece pues un juicio por parte de Dios, porque si eres encargado de guiar al pueblo y no lo haces, cae juicio sobre ti. ¿Por qué? Porque rechazas al medio de salvación. Si ellos enseñan mal al pueblo, no los corrigen, no los pastorean, pero viene Cristo y ellos se corrigen y se arrepienten y reconocen a Cristo como Salvador, se salvan. Pero es que encima de eso, encima rechazan al Salvador, rechazan al Mesías y no reconocen al Mesías como el Mesías. Entonces ya no hay otra cosa que el juicio. Porque si rechazas el medio de salvación, rechazas al Salvador, ¿qué queda? Quitarte del medio, aparto a estos labradores malvados. Y dará la viña a otros. Y esto es maravilloso para nosotros. Porque a esto la gente respondió, nunca suceda tal cosa. Lo entendieron. Wow, le quita el privilegio de los fariseos, que son los que llevan la ley. Ahora se la quita, ¿y a quién se la va a dar? ¿A quién se la va a dar? Que esto nunca suceda. Aún viendo mal las cosas que hacían los fariseos, aún decían, no, a ellos no. A ellos no. No querían el pueblo de Israel. ¿Qué vemos en toda esta parábola? Porque cuando Cristo ya es rechazado Cristo es rechazado como Mesías por los líderes religiosos, ¿qué vemos en toda esta parábola cuando ya él menciona esta parábola y el pueblo dice que no? Él cita el Salmo 118 del 21 al 24. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra angular. Jesús es la piedra desechada por los líderes religiosos, pero escogida por Dios como la base principal para sostener todo el edificio espiritual. Quien se rinda ante Cristo será quebrantado en arrepentimiento. Habla sobre el juicio de los fariseos, y al ser rechazado, habla de quién es él y qué pasa si lo rechazas. Y eso apunta al Salmo 118, apunta a Isaías proféticamente cómo se profetizó sobre Cristo en Isaías 28, 16 y en el Salmo 122. En Isaías 28, 16 dice, por tanto el Señor dice, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable, y el que creyere no será perturbado. El Salmo 18, que hizo referencia a Cristo, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Tanto en Lucas, tanto en el Salmo 118 y en Isaías, los versículos claves son, en todo el capítulo, es la piedra angular. De todo, resaltando quién es él, en medio de salvación. Y rechazado por los hombres, pero escogida por Dios para salvación. Yo soy la piedra angular, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios para salvación. Ese es el punto clave de tanto Isaías, tanto en el Salmo y tanto como estamos viendo en Lucas. Para darnos a entender qué es la piedra angular, depende de la edificación. La piedra angular es la primera piedra que se pone y a partir de ahí se edifica porque hereda la línea de un edificio. O puede ser, depende de otra construcción, es una piedra que da fuerza. Si iban a hacer un arco, que ellos a veces hacían arcos, entonces la piedra angular era la piedra grande que sostenía los cimientos del arco. Sin esa piedra no existía esa construcción. Él da a entender qué importancia es él como Salvador. Sin esa piedra no. Yo soy la piedra principal, yo soy el primero, yo soy el único, yo soy el fundamento. Eso es lo que está dando a entender cuando dice piedra angular.
El primer punto era el pecado y la causa del pecado. El segundo punto era Cristo como piedra angular y como medio de salvación. Y el tercer punto, el juicio de la piedra. Porque dice que el que caiga sobre él será desmenuzado. Porque o te salvas o caes en condenación. Quien cae sobre esa piedra o sobre quien ella caiga será quebrantado. Vemos que no se puede ignorar a Cristo, porque o nos apoyamos en Él para la edificación del templo espiritual o tropezamos en Él para juicio. No es algo que se pueda ignorar, porque a Cristo no se le puede ignorar. Como por ejemplo decir, esto no tiene nada que ver conmigo, eso es para vosotros. Yo me vi por otro lado, eso es para vosotros, eso es para el que lo crea. No. Porque o te arrepientes si crees en Cristo y formas parte del templo espiritual y te apoyas en Él, en arrepentimiento y quebrantamiento de corazón, o serás desmenuzado. No hay otra opción. Yo paso de esto y esto no tiene nada que ver conmigo, eso no existe. Porque si no creo, soy desmenuzado y voy a condenación de juicio. O me salvo o me condeno. No hay un intermedio. Eso es lo que está dando a entender Cristo. O crees en mí y serás quebrantado en arrepentimiento y como yo soy una piedra, te edificarás en mí y yo seré tu fundamento, o te juzgo. No hay nada más. No hay más opciones. Eso es lo que está dando a aclarar muy claramente Cristo. Porque Cristo es el fundamento. No hay otro camino sobre el cual podemos edificar nuestra vida, nuestra fe. Porque el pecado te mantiene ciego hacia esta verdad. No podemos salvarnos. Cristo viene a salvarnos. No nos podemos salvar solos. La gente que no es creyente, si tiene una creencia, dice, yo como no soy malo, yo soy salvo. Ya está, así de claro. No hay más. ¿Cristo por qué vino? Pues no sé. Yo qué sé. Pero yo soy salvo. No. Jesús aclara esto muy claro. O te arrepientes o caes en juicio de condenación por tu pecado. Hoy Dios llama al arrepentimiento. Y debemos de poner nuestra fe y ser parte de este reino. Y podemos decir que el creyente podemos caer en una religiosidad fría. Y es fácil caer en una rutina religiosa y alejarnos de Dios. Por eso debemos de tener un corazón humilde y enseñable ante su palabra. Porque la palabra siempre tiene dos efectos, es para que el no creyente se arrepienta y para que el creyente recapacite y se admire de la gracia de Dios. El Evangelio es así. No solo salva, te salva y te mantiene en salvación. Y te mantiene nutriendo, te sostiene. Por eso cuando predicamos tanto el Evangelio al no creyente como al creyente, es lo mismo, con diferente aplicación. Porque al creyente se le dice, arrepiéntete y cree, pero es que al creyente también se le dice lo mismo, al no creyente y al creyente. Arrepiéntete y cree en que tus pecados son perdonados. Es Evangelio y Evangelio. Daos cuenta que, por ejemplo, para el creyente, un día, todos rendiremos cuentas. Rendirá cuentas el no creyente y el creyente también rendirá cuentas. Porque se nos ha dado, confiado
de anunciar las buenas nuevas de reconciliación. Y un día el Señor volverá para recoger fruto. Porque a los fariseos daos cuenta que dice, se os quitará y se os dará otro. Ahora, ¿cuándo vemos eso? Tras la muerte de Jesús, cuando resucitó y ascendió, ¿qué se edificó? La iglesia. Y ahora, ¿quién es el encargado? Se ha dado la viña a otros. A los creyentes, a los judíos y a los gentiles. Ya estamos metidos todos. Esa es la viña. Ha sido dado la viña a todos. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Predicar el evangelio. Y esto es dado a la iglesia. Por eso rendiremos cuentas, porque la iglesia debe dar un fruto. Los fariseos no daban fruto, la iglesia dice, ahora se la voy a dar a otros, que ellos sí que darán fruto. Ahora rendiremos cuentas si la iglesia está dando fruto. Y está dando fruto. Pero personalmente rendiremos cuentas ante un Dios. Si estamos haciendo o no estamos haciendo lo que nos ha sido mandar a predicar el evangelio y a vivir el evangelio. No solo predicarlo, es vivirlo. Es una vida de práctica. Vives el evangelio. Lo aceptas en tu corazón, aceptas a Cristo como tu Salvador, te arrepientes, pero luego vives según ese evangelio. En arrepentimiento continuo y fe continua, desde el principio hasta el final, dando fruto de arrepentimiento, dando fruto, trabajando, predicando el evangelio, las buenas noticias. Si somos nosotros la viña. Pero es que a la viña se le espera un fruto. No es sin fruto, es con fruto. Por eso algún día el dueño de la viña vendrá a recoger su fruto. El pueblo de Israel no estaba dando fruto y los encargados tampoco estaban dando fruto, eran malvados. Dice, ahora os quito, no al pueblo de Israel, pero sí a los líderes, y ahora levanto a la iglesia. Otros labradores, para que no sean malvados y para que ellos trabajen y para que al fin se consiga un fruto, que ellos sí que darán fruto. ¿Hay fruto? Hay fruto. Está el Espíritu de Dios obrando en medio de la iglesia. Entonces podemos decir que hay fruto. Hay fruto porque Dios está obrando en medio de su iglesia, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las tormentas. La iglesia está dando fruto. Y algún día el dueño de la viña vendrá a recoger ese fruto. O sea, ¿rendiremos cuentas? Rendiremos cuentas. Porque va a venir a recoger un fruto de su viña. Porque le ha costado tener esa viña. Cristo ha tenido que morir. Por causa de nuestro pecado ha muerto. Entonces le ha costado mucho tener una viña. Y Él la cuida por medio de su espíritu, por medio de su palabra, por medio de su poder. La cuida. Pero un día vendrá a su viña a recoger su fruto. Y hemos visto, hermanos, porque ya estoy terminando, hoy no ha sido muy largo. Hemos visto que Él mismo se ha identificado como el único Salvador. Como que no hay nada aparte de Él para poder ser salvo. Y Él es el dueño de la viña. Y le ha costado. Y Cristo nos ha enseñado, nos ha mostrado otra vez, para que no nos distraigamos demasiado, como que Él es el único fundamento sobre el cual edifica su reino. Él se ha identificado. Yo soy la piedra angular de este reino. Y sin mí nada. Y sin mí juicio. Y conmigo salvación. Así se ha identificado el mismo Cristo. Quien se arrepiente y pone su fe en Él pasa a formar parte de su reino espiritual. Y aunque a veces esto se escuche como algo rutinario, porque lo hemos escuchado muchas veces, es la verdad eterna más profunda para nuestras vidas. Por eso debemos de rendirnos ante Él, ante esta verdad. Él es nuestro Salvador y estamos fundamentados sobre la roca inmovible.
¿Se puede derrumbar este reino, este templo sobre el cual la iglesia está edificada? No, imposible. Porque Dios mismo la sostiene y como base está su Hijo Jesucristo. Ya pueden venir tormentas, huracanes, ya puede venir lo que sea. Si Cristo es la base, es la roca angular sobre el cual este templo espiritual está edificado y Dios con su espíritu mantiene eso, ¿quién puede derrumbarlo? ¿Una tormenta? Porque Él controla la tormenta. No puede derrumbarse y podemos estar seguros, y esa es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, de que nadie nos puede quitar de ese fundamento. Porque el mismo Espíritu Santo nos mantiene en ese fundamento. Que el mismo Cristo dijo, yo soy el fundamento y el que se edifica sobre mí es edificado en este reino. Ahora, hay algo que puede derrumbar ese argumento de Cristo, esa verdad. Hay mentiras que luchan contra esa verdad, pero son mentiras. No pueden. Porque la verdad de Dios, la verdad de Cristo prevalece sobre esa mentira. Y bueno, damos gracias a Dios porque hemos podido hoy contemplar en esta parábola cómo Cristo es nuestro fundamento. Cómo Él nos da las fuerzas para poder seguir. No son nuestras fuerzas. No podemos hacer nada para salvarnos. Cristo nos salvó. Entonces, ¿está garantizada nuestra salvación? Está garantizada. Porque Cristo murió por nosotros. Y no tenemos que morir nosotros, sino murió Cristo. Está garantizada nuestra salvación. Gracias a Dios. Gracias a su Espíritu. Gracias al poder que obra en nosotros. Podemos dar gracias a Dios de que Dios sigue obrando en medio de su iglesia. Seguimos dando fruto. Y pase lo que pase. Pase lo que pase en nuestra vida, muchas tormentas, muchos, prevaleceremos. Porque Dios está cuidando de su iglesia. Él mismo. El mismo dueño cuida de su viña. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el fundamento en el cual tú mismo nos has puesto. Gracias por nuestro Salvador. Gracias porque no vamos a ser desmenuzados por Él, sino vamos a ser edificados en Él. Gracias por la piedra angular. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, Señor, porque somos edificados en este reino. Nosotros no lo merecíamos, pero a ti te ha placido de que seamos fundamentados en tu Hijo Jesucristo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que murió, que resucitó, que ascendió e intercede por nosotros. Gracias porque sabemos que si nos arrepentimos, tú eres fiel y justo para perdonarnos, porque Cristo intercede. Te damos gracias, Dios mío, Señor, esperándote que sigas obrando en nosotros para que podamos dar fruto. Gracias por tu obra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por tu iglesia, Dios mío, Señor. Te presentamos nuestras vidas para que sigas obrando en ella, Dios mío, Señor, a pesar de cómo somos nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias, Dios mío, Señor, por toda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga mucho, mis hermanos.